Buenos días y pues muy contento de saludarlos a todos. UNICEF, como la gran mayoría de ustedes sabrá, es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, y de lo que vamos a estar hablando en este tiempo de media hora sobre derechos de niñez y principios empresariales, que lastimosamente con agencias y organizaciones hermanas con las que trabajamos mucho, como Pacto Global precisamente, como PNUD, nos hemos dado cuenta que no todo el sector privado está muy consciente de qué es esto de los principios empresariales ligados a los derechos de niñez. Y como nos vamos a dar cuenta a lo largo de la charla, y más que todo esto es una reflexión, es un tema bastante importante para las empresas. Y empiezo por aclarar que a partir de ahora, cuando yo me refiera a niños, me voy a estar refiriendo a niños, niñas y adolescentes de la misma manera, simplemente para eficiencia del tiempo que es corto, así lo voy a hacer. Y bueno, comencemos. Como les estaba comentando, lastimosamente casi siempre que se tiene la pregunta o se tiene la conversación con una empresa, actor del sector privado, sobre derechos de niñez, la actitud es un poco esta que ven ustedes en la foto, y es, oiga, eso realmente no tiene nada que ver conmigo. Si yo no produzco juguetes, no produzco golosinas, y además tengo total certeza que no tengo trabajo infantil en mi cadena de valor, ahora que se hablaba del tema de trabajo infantil, y que aprovecho y digo, lastimosamente, cuando se piensa en derechos de niñez y empresa, normalmente se piensa que esto se limita a trabajo infantil. Por supuesto que el tema de trabajo infantil está incluidísimo, pero es de lo que menos voy a hablar hoy, porque es del tema que ustedes seguramente más están al tanto. Y normalmente, nuevamente, esta empresa desconoce qué tanto tienen que ver estos otros demás principios de niñez con la empresa. Los principios, como lo vamos a ver, son 10, de los cuales solamente uno es el trabajo infantil. Principio número 2, concretamente, que nos decía Mauricio, que es el principio 5 para Pacto Global. Para hablar de esto, una recapitulación muy rápida que forma parte del marco amplio de los derechos humanos. Y como todos recordaremos, los derechos humanos, a los que tenemos derechos todas las personas, son: 1, inherentes, por el solo hecho de nacer los tenemos; 2, son universales, los tiene absolutamente todo el mundo; son indivisibles y están interconectados; y muy importantes, son inalienables, con ellos no se puede de alguna manera negociar, no puedo vender o ceder alguno de mis derechos. Esto aplica exactamente igual para los niños. Ahora, ¿qué pasa? Que los niños, y esto se desconoce muchas veces, sí tienen unas particularidades muy claras, y por eso muchas veces cuando se habla de derechos de niñez se hace ese zoom o ese enfoque diferencial, como se le dice. ¿Por qué? Porque los niños, como todos lo sabemos, y seguro aquellos de ustedes que sean padres y madres más van a identificar esto, sí tienen una cierta vulnerabilidad particular, si se quiere, una cierta fragilidad en ciertos aspectos. Son seres que en su comienzo de su vida tienen cierta fragilidad física, cuerpos en desarrollo, saludes en desarrollo, cosas que están pasando en esa etapa de la vida que, si pasan bien o pasan mal, van a ser determinantes para el resto de su vida. Tienen una vulnerabilidad también en su parte, digamos, mental e intelectual. Si bien todas las personas, y eso está demostradísimo, somos bastante manipulables e influenciables a través de técnicas de comunicación, de mercadeo, etcétera, los niños en particular lo son, porque aún no han desarrollado una serie de criterios, de experiencias, de herramientas, y además porque, como les decía, lo que pasa en esa primera etapa de la vida, en términos de impactos buenos o malos, se va a multiplicar por muchas veces hacia adelante. Todos hemos oído seguramente esa frase de que un peso o un dólar invertido en primera infancia o en temas de primera infancia se multiplica por 20, 30, 50 veces. Eso lo hemos oído seguramente en muchos foros. En la dirección inversa funciona igual. Los impactos que se tienen sobre los niños se multiplican de una manera muy negativa hacia su etapa adulta, como vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Y por todo esto se hace un enfoque diferencial y se hace este capítulo especial de derechos de niñez, donde nuevamente parte de los derechos humanos generales, pero tiene unas particularidades muy importantes. Hablemos de 2 o 3 hitos muy importantes para darle un marco histórico a esto. 1989. Se firma a nivel de Naciones Unidas lo que se llama la Convención de los Derechos del Niño, que en palabras sencillas es simplemente una resolución que da cuenta y que formaliza todo esto que les acabo de decir, que es: los niños tienen unos derechos y unas condiciones muy particulares, y por lo tanto debe haber un marco especial para ellos. Es un grupo grande de derechos, no vamos a entrar en todos esos detalles, pero hay unos grupos, digamos, muy importantes,
todo un primer grupo que está relacionado con los temas de discriminación, que aplica un poco la misma lógica de los adultos, donde están los temas de equidad, de igualdad, igualdad de oportunidades, etcétera. Un segundo capítulo que involucra todo lo relacionado con el interés superior del niño. Esto es fundamental porque esto y todos los países que firman esta convención, que son la gran mayoría de los países miembros de Naciones Unidas, se comprometen a que ante una disyuntiva en la cual se esté tomando una decisión de política pública, de algún tipo de dirección a nivel de gobierno, y hay un dilema entre dos posibles criterios, aquel que prevalece es el que beneficia o el que menos perjudica a los niños. Eso es un tema importantísimo que no siempre se sigue, pero que está agrupado en todos estos derechos. El interés del niño siempre va a estar por encima de cualquier otra consideración. Tercero, todos los relacionados con supervivencia y desarrollo, que como su nombre lo dice, son todos los temas a los que tal vez estamos con los que estamos más familiarizados, de salud, de nutrición, de educación, de cuidado, todo eso está muy encadenado. Y finalmente, que también se desconoce mucho, los derechos relacionados con participación, que tiene que ver que los niños, hasta la adolescencia por supuesto, en todas aquellas cosas que puedan de alguna manera influir en su vida, deben tener voz, y esa voz debe ser escuchada y debe ser tenida en cuenta a través de diferentes espacios y demás, nuevamente en política pública, en temas de proyectos, en temas, todo lo relacionado con la participación de los niños está enmarcado en estos derechos. Entonces esto nos da, esa convención nos da ese marco bastante general. El segundo hito importante ocurre 12 años más tarde, y con este seguramente sí la gran mayoría está muy familiarizado, 22 años más tarde, que es la publicación de los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos. Empresas familiarizadas con Pacto Global, que es uno de los grandes guardianes de este instrumento, seguramente lo conocen bien. Aquí básicamente se aterriza todo ese lenguaje grande de derechos humanos a empresas. ¿Qué significa todo ese mundo de los derechos humanos en la operación de una empresa? Y da el marco muy importante de proteger, respetar y remediar. Y tal vez, como recordaremos, proteger, responsabilidad del Estado; respetar, responsabilidad de las empresas; y el remediar, que es una responsabilidad compartida dependiendo pues de la atribución, de los impactos y demás. Ese respetar que está en las empresas aplica de la misma manera para los derechos de los niños. Y al año siguiente, en el 2012, se publica este instrumento al que les voy a dar acceso al final, para que vale la pena de verdad que lo miren, que se llama Derechos del Niño y Principios Empresariales. Este es el equivalente a lo que son los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos para la Convención de los Derechos del Niño. No sé si me explico. Este instrumento es a la Convención de los Derechos del Niño lo que los principios rectores son a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, aquel instrumento que le traduce a las empresas en su lenguaje, en la naturaleza de su operación, los derechos de los niños, cómo aterrizan ahí, qué tiene que ver con eso, qué debe significar para una empresa todo este tema de los derechos de los niños. Vamos a entrar entonces en materia para entender qué son. Yo les decía que son 10 principios y cada uno de ellos tiene una cantidad de prácticas tremendas. Entonces, para no hacer un ladrillo de presentación, porque media hora sería bombardearlos con mucha información, yo me voy a centrar en algunos ejemplos de factores claves de estos derechos. Todos esos 10 derechos, al que al final ustedes van a tener acceso, se pueden enmarcar en 3 ámbitos muy particulares donde las empresas pueden tener un impacto. Y voy a mostrar algunos ejemplos de cosas que pueden pasar desde la empresa y que pueden impactar esos derechos. Son ejemplos de diferentes sectores, de diferentes partes del mundo, cosas algunas que ya fueron pasadas y corregidas, y por favor tómenmelo simplemente como para entender la lógica de que les estamos hablando en este momento de derechos de niño y empresa. El primer ámbito que toda empresa tiene, y es una de las primeras razones por las cuales este tema es relevante a cualquier empresa, sea de cualquier tamaño, de cualquier sector, porque toda empresa tiene un lugar de trabajo, y esto tiene todo que ver con el tema de estándares laborales, que nuevamente es otro de los pilares de Pacto Global. El entorno laboral tiene mucho que ver con los niños, a pesar de que no haya trabajo infantil, que desde luego es una premisa de la que se parte. Hablemos de un tema que seguramente no todo el mundo conoce en detalle: la lactancia materna. Normalmente pues las mujeres que han sido mamás pues han estado muy vinculadas a este tema, pero no todo el mundo ha estado muy realmente vinculado a esto.
Yo a la izquierda simplemente les quiero mostrar un estudio que está publicado en The Lancet, como lo ven, que es la gaceta médica, una de las gacetas médicas más reconocidas a nivel mundial, de mayor credibilidad. Y se publica un estudio cuyos resultados salieron en el 2012, que es lo que se llama un estudio longitudinal. Eso, en palabras sencillas, es un estudio que analiza individuos a lo largo de periodos largos. No es una muestra puntual en el tiempo, sino que analiza a lo largo de periodos largos. En este caso, ¿cuál fue el periodo largo? 30 años. O sea, esto arrancó 30 años antes, viendo niños, viendo bebés recién nacidos. Y se logró tener una muestra de 4.000, que es más que representativo estadísticamente, y se empezaron a ver una serie de variables a lo largo de su vida, con una particularidad muy interesante, y es que con toda la rigurosidad científica, grupos de control y demás, aislaron todo de manera que las únicas diferenciales de análisis fuera cuáles de ellos fueron lactados con lactancia materna y cuáles no, cuáles fueron lactados con leche de tarro, como se le dice coloquialmente. La conclusión de ese estudio, y lo pueden, es bastante asequible en Google y demás, es que hubo diferencias significativas entre aquellos niños que sí fueron alimentados con lactancia materna y los que no, en 3 variables que uno normalmente no pensaría. La primera es coeficiente intelectual, hubo diferencias importantes, significativamente demostrables. La segunda, desempeño académico. Y la tercera, el ingreso que podían generar una vez eran adultos y estaban ya en el mundo laboral. Nuevamente, todo esto muy demostrado. Y si ustedes se dan cuenta, esas tres variables las podríamos llamar como un proxy del poder intelectual, si queremos, de la capacidad cognitiva. Entonces empieza a demostrar que una práctica tan sencilla, tan natural, tan muchas veces menospreciada, tiene un impacto tremendo en la vida de esos niños más adelante, hacia su futuro. Entonces tenemos primero un hecho científico, algo que está ahí demostrado, que está publicado globalmente y demás. Segundo, tenemos un hecho social importante, y es que un país como Colombia, sus cifras de lactancia materna son bastante bajas. Hay unos indicadores para eso, no vamos a entrar en detalles técnicos, pero el Ministerio de Salud mide unos indicadores, y Colombia, como país, parte de la OCDE además, está bastante bajo en esos indicadores. Y además está claro que uno de los determinantes de que eso pase es que son las dificultades que encuentra la madre al volver a su trabajo tras su licencia de maternidad. Y todos sabemos, pues, hablamos de ODS 5, equidad de género, la mujer cada vez participa más y debe seguir participando cada vez más del entorno laboral, luego ese encuentro entre maternidad y trabajo se va a seguir dando. Y tercero, tenemos un hecho legislativo o regulatorio, y es que existen leyes para proteger esto. O sea, Colombia tiene las licencias de maternidad, 18 meses para la madre, 2 semanas para el padre, el Código Sustantivo del Trabajo que pues da unas flexibilidades para los temas de lactancia, la ley 1823 de las salas de lactancia. O sea, hay todo un marco regulatorio, y sin embargo el resultado de todo eso nuevamente es que se da esa dificultad y por lo tanto la caída en estos temas en estos indicadores de lactancia materna a nivel de país. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Nuevamente diciendo que hay un marco regulatorio, que todo está muy bien especificado. Dense cuenta la reflexión que uno puede hacer, qué tan coherente puede ser una empresa que está comprometida con el ODS 4, por ejemplo, educación, o que está comprometida con los ODS relacionados con pobreza, o con nutrición, o con desigualdad, y tiene todo un programa al respecto, y sin embargo, de alguna manera no está dando las condiciones apropiadas para que sus mujeres en edad fértil, las mamás que trabajan ahí, puedan cumplir con las indicaciones, digamos, que da la OMS en cuanto a tiempos y en cuanto a aplicación de la lactancia materna, para que ese niño, ese bebé de esa mamá, tenga las condiciones necesarias para el día de mañana, esa educación del ODS 4 que le van a dar, le saque el mayor provecho, para que haya menos desigualdades. Si me explico, si empiezan a ver cómo la empresa, por el solo hecho de ser empleadora, de mujeres, puede tener un gran impacto ahí. Entonces, ese es un primer ámbito, lugar de trabajo, y usé este ejemplo porque es uno de los que digamos, de los menos intuitivos. Dentro de ese mismo ámbito de lugar de trabajo, ¿qué otras cosas están? Las más obvias, trabajo infantil, desde luego, que en el entorno laboral no haya trabajo infantil, pero ¿qué otras cosas hay también?
el fomento de habilidades en jóvenes, por ejemplo, que todos sabemos que el país tiene unos objetivos y unos retos grandes y unas brechas grandes a nivel de desarrollo de habilidades a nivel de jóvenes. Entonces la empresa cómo fomenta el desarrollo de habilidades en jóvenes en su lugar de trabajo, con sus programas de pasantías, la ley de primer trabajo. El país tiene una ley para que adolescentes de 15 a 17 años en unas condiciones especiales puedan vincularse a una empresa y empezar a desarrollar ciertas habilidades, nuevamente con unas condiciones especiales para que se mantenga su educación y demás. Entonces, ya lo vamos a ver más adelante, pero primer gran ámbito, lugar de trabajo, importantísimo y aplica a cualquier tipo de empresa, porque cualquier empresa tiene lugar de trabajo y puede causar ese tipo de impacto. Segundo ámbito y muy importante, el mercado. Toda empresa también tiene un mercado al cual llega. Y aquí vamos a ver dos ejemplos nuevamente de sectores diferentes y de cosas que pueden pasar y que se ven. El primero que ustedes ven a la izquierda es un ejemplo del sector de alimentos y bebidas. Esto es un producto que aún existe en el mundo, una marca enorme, y esa campaña que ustedes ven ya no existe, ya fue retirada por el motivo que ustedes van a entender dentro de esta lógica. Ese eslogan que ustedes ven ahí, unas papas fritas como lo ven, en inglés dice once you pop, you can't stop. Lo que dice es una vez las abres no puedes parar. Más directo en cuanto a una invitación a consumo compulsivo de un producto que de pronto en cantidades pequeñas no tienen ningún problema, pero que en cantidades grandes, oye, abre este tubo y cómetelo todo de una sola vez, es bastante claro el impacto que puede tener en la salud de un niño, no por el tarro, sino por el hábito que está creando. Yo no sé cuántos de ustedes, y ojalá no sean muchos desde luego, tienen de pronto alguna condición de salud con la que no se sienten bien y que fue producto de un hábito que se debe cambiar y que muy probablemente se creó en la infancia. Los hábitos muchos se crean en la infancia y muchos tienen que ver con prácticas de mercadeo. Entonces, a mí me gustó mucho el ejemplo que puso Alejandro de Penud del tema de Unilever. Ese ejemplo del cepillo de dientes lo dice todo, y es la empresa cuando saca sus productos se está haciendo ese tipo de preguntas, o sea, ¿qué queremos lograr como fin último con este producto más allá de una cifra de venta y de rentabilidad? Y entonces nuevamente, uso un ejemplo de un caso que ya pasó, la empresa ya fue consciente de esto y retiró la campaña, pero lo importante es que entendamos la lógica. Segundo ejemplo, que ya más que con el producto mismo, tiene que ver con la comunicación que hace la empresa, el mercadeo, la publicidad y demás. Y es un ejemplo del sector de retail, de distribución de alimentos y demás. Una gran superficie, como llamaríamos aquí en Colombia. Esta que es una compañía bastante conocida, que además, nuevamente, hablando del tema de coherencia y demás, si uno investiga su informe de sostenibilidad o su informe corporativo, tiene con toda seguridad todo un programa de equidad de género para su staff, ¿no? De participación de mujeres en posiciones de liderazgo y demás. Y sin embargo, para el Día del Niño, su campaña con la que salen al comercio, a la calle, es el niño con C de campeón, la niña con C de cocinera. El niño con C de constructor, la niña con C de coqueta. Nuevamente, estamos hablando de una compañía enorme, con todos los estándares que ustedes quieran, con todos los reportes que ustedes quieran, y con todas muy probablemente esté participando en web, en principios de empoderamiento de mujeres y demás, pero su área de mercadeo totalmente desligada de esa realidad, totalmente desligada. Entonces, démonos cuenta nuevamente de esa coherencia, uno, entre lo que digo y lo que hago, o sea, hablo de equidad de género, pero ¿cómo estoy llevando a eso? Esta empresa tiene muchos más puntos de contacto con consumidores y con clientes que con staff, a pesar de que tengan miles de empleados, pero tienen millones de consumidores. Entonces, ese factor entre coherencia de lo que digo y lo que hago y coherencia entre áreas, la sostenibilidad, y este es un tema que ustedes seguramente han visto en todos estos foros, es un tema transversal y es un tema que debe estar totalmente incluido en las demás áreas de la organización. Aquí mercadeo estaba totalmente fuera de este mundo, digamos. Esta es relativamente reciente, tiene un par de años, no estamos hablando de hace mucho tiempo. Entonces, nuevamente, ejemplos de sectores varios, pero dense cuenta que esto aplica para cualquier tipo de sector, cualquier tipo de producto
que no necesariamente esté dirigido a niños específicamente, pero que los niños puedan llegar a consumir, que eso saben que hay muchos productos que aplican en esa categoría, que la empresa podría decir, ah, no, pero es que yo no diseñé eso para niños. Sí, pero tú sabes que los niños y los adolescentes, por el motivo que sea, están llegando a consumirlo. ¿Qué estás haciendo para que esto se haga de la manera correcta? Y el tema de la publicidad y del mercadeo. No necesariamente es una publicidad direccionada a niños, pero puede haber publicidad que sí esté fomentando y perpetuando estereotipos y cosas que al final van a afectar el proyecto de vida de niñas, de niños y demás. Entonces, segundo ejemplo importante en el mercado. Vimos ya el entorno laboral, que aplica a todas las empresas, y en el mercado, que también aplica desde luego a todas las empresas. Hablemos de un tercer ámbito, aquí estoy tratando, ahí está, un tercer ámbito que aplica más en algunos sectores que en otros, pero también en gran medida debería aplicar a todos, que es en la comunidad. Y aquí voy a usar un ejemplo que se dio también de un caso que también ya ha sido ampliamente corregido, pero nuevamente me interesa es que entendamos la lógica del sector extractivo en general, o del sector extractivo minero en general, y es… Normalmente, cuando una empresa grande de este sector llega a hacer su operación en una comunidad, uno de los primeros retos que enfrenta es cómo voy a atraer y a retener mano de obra técnicamente calificada, que normalmente es masculina en su amplia mayoría y normalmente, lastimosamente, son hombres que tienen, que digamos que vienen de territorios vulnerables, que de pronto tuvieron vacíos en su educación, en su crianza, en su formación en valores y demás. Entonces la empresa hace su estrategia de recursos humanos y demás, hace sus contrataciones y normalmente parte de la estrategia, nuevamente, de atracción y de retención es ofrecer unos muy buenos salarios, ofrecer de pronto unos paquetes de medicina tipo prepagada que son bastante buenos, particularmente para esas condiciones y demás. Y en torno a eso arman su estrategia. Hasta ahí todo suena muy bien, es un fin perfectamente válido, es un objetivo muy loable, incluso en muchos aspectos. ¿Qué es lo que pasa? Que si no se hace esto con un pensamiento un poquito más sistémico, que es otro de los retos importantes de la sostenibilidad, de cómo todo esto se liga, esos territorios donde normalmente están las operaciones mineras o extractivas, como todos sabemos, normalmente son territorios muy vulnerables. Y sabemos también que Colombia es uno de los países uno de los países más desiguales del mundo. Hay una medida para esto que es el índice Gini, pero si uno pudiera hacer un mini índice Gini en esa comunidad, una vez ya se crean estos desbalances, ese índice sería casi de 1, o sea, sería un índice incluso mucho más alto que el promedio de Colombia. ¿Por qué? Porque como empresa, nuevamente, con la mejor de las intenciones, hice unas inversiones en una pequeña parte de la población, compensarla muy bien, darle unos beneficios adicionales, como les decía, de medicina y etcétera, y qué tipo de cosas empiezan a pasar. Démonos cuenta de lo que a veces no analizamos. Las demás familias, las demás comunidades que están alrededor, que han sido de pronto, hay vacíos de educación, hay vacíos de muchas cosas, empiezan a ver las familias que tienen niñas, por ejemplo, y a decirle cosas del estilo, hablemoslo en lenguaje coloquial, a decirle a la niña, oiga, organícese con uno de estos mineros, porque vea, este es el tipo bien pagado, este es el tipo que si usted tiene un hijo con él, le va a garantizar su salud y la del niño y demás, y nos va a sacar a todos de pobres, y se empieza a generar ese tipo de dinámica. Entonces, ¿qué cosas pasan? Ese organízase, en el mejor de los casos, que no es un caso bueno, pero es el mejor de los casos, termina siendo un matrimonio infantil o una unión temprana, y en el peor de los casos es un embarazo adolescente, pero cualquiera de todos los anteriores es malo, como acabo de decir. ¿Por qué? Porque va a truncar toda la trayectoria educativa de una niña, todo un proyecto de vida, y esto no es una niña. Aquí no voy a entrar en cifras, pero estamos hablando de cientos de miles de casos en Colombia que truncan completamente el desarrollo del país, todos los compromisos del país nuevamente en cuanto a ODS de educación, de crecimiento económico, de desigualdad, se ven truncados por esto. ¿Qué pasa aquí? Nuevamente, la intención de la empresa fue la mejor. ¿Qué faltó? Un poquito más de pensamiento sistémico, de ver qué tipo de cosas se involucraban, y seguramente con esa misma magnitud de inversión, simplemente mejor balanceada, donde, oiga, de pronto el salario y todos estos beneficios y demás, también puedo enfocar algo de eso en formaciones a las comunidades en determinados temas, formaciones a los mineros en todos estos temas, también de, oiga, ¿qué es la explotación sexual, comercial de niños, por ejemplo, de niños, niñas y adolescentes?
es un delito. ¿Por qué es un delito? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Sí me explico? O sea, empezar a enfocar ese músculo que tiene la empresa para hacer esas inversiones con la mejor intención en un balance mejor que tenga en cuenta el sistema entero y no solamente su staff en particular, la comunidad. ¿Qué otra cosa puede hacer? Alinear esa inversión, además de balancearla bien, alinearla con la inversión pública, que muchas veces la empresa, hemos hablado mucho de esa articulación público-privada, muchas veces la empresa toma su iniciativa porque tiene, no sé, unas indicaciones de casa matriz global, lo que sea, y desconoce un poquito o va desligada de lo que está haciendo la inversión pública en ese territorio. Entonces esta misma empresa hipotética minera del caso que estoy poniendo aquí pudo haber también alineado parte de esa inversión con educación, por ejemplo, en la zona, cosa que hubiera balanceado, si ven, mejor todo el sistema. Entonces, nuevamente, ¿cómo puedo impactar ahí a efectos de toda la comunidad? Entonces, vimos los tres grandes ámbitos. Entorno laboral, aplica a todas las empresas por el simple principio de estándares laborales. Segundo, mercado, que involucra producto, publicidad. Y tercero, su impacto en la comunidad. Esto lo vamos a ver, yo aquí no me quiero detener mucho, primero porque me queda poco tiempo y segundo porque les voy a dejar al final un código QR donde al que le interese el tema puede entrar y descargar la guía completa, porque hay unas indicaciones muy buenas para las empresas de cómo aterrizar esto a su operación y de cómo cerciorarse que se están haciendo las cosas lo mejor posible en este tema. Simplemente aquí abajo están los tres grandes bloques que hablamos ahora: en el lugar del trabajo, en el mercado, en la comunidad. En el lugar de trabajo vimos que está el tema del trabajo infantil, el principio 3, que es donde está todo lo que hablamos de lactancia materna, jóvenes trabajadores, habilidades y demás. Protocolos de seguridad en la empresa, o sea que eso por ejemplo aplica mucho a empresas hoteleras, que en el sector hotelero no haya explotación sexual, no solo espacios físicos, si tengo plataformas virtuales, por ejemplo, que ahí no estén ocurriendo temas de seguridad online para los niños, de privacidad, de sexting, etcétera. En el segundo bloque de mercado, ya hablamos de producto y de publicidad. En la comunidad están todos los temas medioambientales, pero con el enfoque diferencial de niñez, muy interesante que los miren. Los temas de seguridad ligados a políticas que se tienen con las empresas de seguridad que vigilan ciertas instalaciones y demás de las empresas, porque hay unos componentes de ley y demás que aplican claramente para niños y adolescentes. Todo el tema de manejo de emergencias, cuando las empresas tienen una posición activa respecto a la reacción a emergencias, ¿qué enfoque diferencial debe haber si en esas emergencias están involucrados niños? Y todo el tema de alineación con la inversión pública, como les decía ahora, cómo alinear la inversión de la empresa dirigida hacia niñez con la que está haciendo el sector público, el gobierno. Finalmente, entonces les dejo, al que le interese, lo voy a dejar unos segundos, en este código de barras pueden descargar toda esta batería completa, que nuevamente no quería aquí ponerme a recitar una cantidad de códigos y de principios porque sería muy pesado, pero ahí está la guía completa y está el contacto también nuestro en caso que requieran más información, con el mayor de los gustos. Esto, como les decía al comienzo, es más una sensibilización y una reflexión para que nos llevemos ciertas preguntas de cómo cualquier empresa, la que sea, tiene un impacto muy importante sobre la niñez de Colombia. Y les agradezco mucho la atención y gracias.